hermano, debiera ser para nosotros lo que es el alimento, lo que es el agua, lo que es el oxígeno, una necesidad vital. Mañana vamos a tratar un poquito más ese tema, titulado No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos seres materiales y por lo tanto estamos inclinados a las cosas materiales, pero no nos olvidemos que somos seres espirituales. Dios debe ocupar el primer lugar y esa es la esencia de cualquier prosperidad que tú quieras que tener aquí en Estados Unidos. De lo contrario, mis hermanos, venimos aquí a Estados Unidos buscando la prosperidad y nos puede ir de lo peor si nos olvidamos de Dios, como Israel cuando llegó a Canaán y Dios lo bendijo, le dio la tierra, le dio ciudades enteras, completas se las entregó, mis hermanos, y ranchos y ganado. Y cuando ellos se olvidaron de Jehová Dios, como dice Deuteronomios 8, hermanos, ahí mismo vino la caída, vino la debacle, vino la pobreza. Terminaron siendo llevados allá a Babilonia 70 años, castigados por haberse olvidado de Dios. Es que Dios debe de ocupar el primer lugar y eso lo señalamos el sábado. Y queremos animarte para que en tu vida, desde que te levantas, lo primero, separa tiempo para tener tu devoción personal. Hermanos, si nosotros no somos sistemáticos en organizarnos en relación con la devoción personal, tiempo para orar, leer folleto de escuela sabática, automatutina, tu año bíblico, la forma en que tú creas que debas de alimentarte, y lo dejamos ahí a la casualidad, nos vamos a ir debilitando espiritualmente. Y una vez que estamos debilitados, ocurre lo que pasa con el... Y vamos a hablar un poquito acerca de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Una vez debilitado espiritualmente, el diablo va a lanzar tentaciones. Y es ahí donde decimos, pero ¿cómo? Ay, pero ¿cómo que la hermana Perengana salió con esto? Y ahora hay que borrarla de la iglesia. Porque nos vamos debilitando. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de asistir a la iglesia. La Biblia es clara cuando dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre y tanto más cuando aquel día se acerca. Así que coloquemos a Dios en primer lugar. Pero para ello, siendo práctico, quisiera animarte, hermanos, a que nosotros tengamos una especie de programación diaria desde que nos levantamos. Para levantarnos temprano, que es el mejor horario para estudiar la Biblia, hay que acostarse temprano. Hay que acostarnos temprano, hermanos. Eso es bien importante. Y hoy en día, como nunca antes, hay una tentación a acostarse tarde, con la televisión, con el Facebook, con el WhatsApp, una tentación que usted tiene que tener una disciplina y decir, no, a tal hora me acuesto porque me quiero levantar temprano, hermanos. Y tú prueba la diferencia, aunque sea prueba por 7 días, acostarte entre 9 y 9 y media, más tardar a las 10. Pues si puedes 9 y media, ya vas a la cama, para las 10 estás durmiendo y levántate a las 5 de la mañana. Te hincas de rodillas, haces una oración. Tómate un vaso de agua, porque tomar un vaso de agua te oxigena, el agua oxigena, te mueve el intestino. Entonces te echas una ducha. A mí me gusta echarme una ducha todos los días en la mañana, porque me despabila. Y ahora voy y tomo una sesión de oración. Tengo mi lista de personas por las cuales estamos intercediendo, la familia, etcétera. Y luego inmediatamente estudiar nuestra Biblia, folleto de escuela sabática. El Espíritu de Profecía, estoy leyendo ahorita el libro Los Ángeles, es un libro que salió solo sobre los ángeles, ¿no? En fin, lo que tú escojas para estudiar. Y entonces, cuando la gente está durmiendo en la familia, tú puedes oír en la quietud de la tranquilidad de la noche mejor la voz de Dios que te habla a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Y ahí presenta tus necesidades. Presenta tus problemas. Y lindo sería si tienes un cuadernito donde escribes la fecha, el día y las peticiones que tú tengas para que pues vayas viendo tú cómo Dios te va respondiendo esas peticiones. Es algo extraordinario y maravilloso ir viendo cómo Dios va respondiendo. Y eso te va alentando a seguir siendo un hombre y mujer de oración, hermano. Pero hay que tener una programación. Así como los grandes empresarios tienen un programa desde que se acuestan, que se levantan, horario para comer, horario para hacer ejercicio, para todo tienen un horario, por eso es que son gente exitosa. Bien medito el programa. Nosotros, imagínense, como cristianos, que tenemos en juego la vida eterna, que de nuestra vida de consagración depende nuestra familia, nosotros mismos y las personas a las que les hablemos en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, con mayor razón debiéramos ser personas de horario, de programación. Comenzamos a estudiar también los diferentes talentos que Dios nos ha dado, hermanos, y vimos nosotros que la mayordomía se divide en 5 áreas especialmente. En la iglesia adventista existe lo que se llama el departamento de mayordomía cristiana. Dijimos que la palabra mayordomo comienza en Génesis con Abraham, que tenía un mayordomo que era Eliezer, y José fue mayordomo de Potifar, pero el principio o el concepto de mayordomía comienza en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, en donde Dios a Adán y a Eva los hizo los mayordomos del planeta Tierra. Y entonces ellos no eran los dueños.
A ellos se les confió el planeta Tierra. Lamentablemente fallaron, mis hermanos, los primeros mayordomos. Y nosotros hemos heredado la condición de pecaminosidad que Adán y Eva introdujeron a este planeta Tierra. Y por eso nosotros estamos ahora inclinados, estamos chuecos en muchas áreas de nuestra vida. Y a través del Evangelio, mediante el poder del Espíritu Santo, Dios quiere que nosotros recuperemos esa mayordomía y todo lo que Dios nos confió, lo usemos para la honra y gloria del Señor. ¿Y cuáles son esas 5 áreas? Las vamos a repasar. Bueno, podemos mencionar, están con T, con la T de tiempo todas, los talentos, tenemos el tiempo, los tesoros y el templo o cuerpo del cual vamos a hablar hoy. Y la quinta T de la mayordomía es el planeta Tierra. Dios le ha confiado al hombre el planeta Tierra y el hombre es su mayordomo de ese planeta. No somos los dueños del planeta Tierra. Los seres humanos se pelean y hacen guerra. No, que esto es mío, no, que de esta montaña para acá, esa es propiedad mía. Pero ¿quién ha dicho que es nuestro? Los hombres son los que se han peleado y han establecido los límites, ¿sí? Cuando llegaron los españoles, por ejemplo, a México, pues ahí estaban ya los indígenas, los aztecas. Y acá en Estados Unidos estaban los apaches y otros indios también. Entonces, ¿quién puede decir esto es mío, este pedazo de tierra? El italiano dice que Italia y el español, el francés, el alemán, que ha peleado su pedazo de tierra, pero ¿quién se lo entregó? ¿De cuándo acá ellos dicen que es de ellos? Porque lo pelearon, porque un día a través de una guerra se apropiaron. Entonces descubrimos que el ser humano no es dueño de ningún pedazo de tierra. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todo y le ha confiado al hombre, mis hermanos, estas áreas de la mayordomía, los talentos, los tesoros, el tiempo. Hablamos del tiempo, qué importante es administrar el tiempo. Y ahora, mis hermanos, vamos a hablar del templo o cuerpo. Nosotros somos mayordomos, mis hermanos, de nuestro cuerpo. Y aquí hay algo muy interesante, man. Hay unos pasajes de la Biblia que vamos a leer en Primera de Corintios, en el capítulo 3, por favor. Primera a Corintios, capítulo 3, en los versículos 16 y 17, ahí está un aspecto muy importante que nos habla de que el cuerpo del ser humano, Dios desea que sea morada de Dios. Ahora, ese es un misterio que no tengo tiempo para entrar en detalles de él en esta noche, porque me quiero concentrar en lo que es el área del cuerpo y la mayordomía de cuidar ese cuerpo. Pero un poquito vamos a mencionar. Miren, Primera a Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tremenda pregunta, hermanos. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué cosa? Santo es. Hermanos, aquí hay un concepto importante de mayordomía. Mi cuerpo no me pertenece, es de Dios. Y Él me lo ha prestado, o me lo va a prestar por 60, 70, 80, o la cantidad de años que Él tenga bien concederle a cada uno de existencia. Y yo soy responsable de cuidar esta maravillosa maquinaria que es mi cuerpo, mis hermanos. Mi mamá duró 95 años. El año pasado descansó en el Señor. Mi papá anda en los 100 años de edad. Hay gente que logra vivir así. Mis suegros duraron 84, 86 años más o menos. Y cada uno Dios le asigna un periodo de tiempo de vida. Nosotros, haciendo nuestra parte, podríamos vivir más años. Como también nosotros, descuidando ciertas partes de nuestro cuerpo, podemos acarrearnos la muerte más pronto de lo que Dios hubiera querido que nosotros viviéramos. Eso es un hecho. A veces nosotros le echamos la culpa a Dios de muchas cosas que ocurren en nuestro cuerpo y no necesariamente es así. Es verdad que nosotros a veces heredamos enfermedades, heredamos ciertas debilidades físicas en nuestro organismo. Hay enfermedades que se heredan, estamos de acuerdo en eso. Y si hacemos nuestra parte, podemos romper ese ciclo de diabetes o de alguien que hereda de sus ancestros algunas enfermedades. Pero mis hermanos, es importante que entendamos que la Biblia dice que Dios quiere a través del Espíritu Santo morar en vosotros. Y entonces observen otro pasaje más que está ahí mismo en Primera de Corintios, el capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Noten cómo de nuevo vuelve a preguntar. ¿O ignoráis o no sabéis?
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pocas palabras, hermano, todo mi ser entero pertenece a Dios. Y este es un punto bien importante, hermanos, porque hoy en día, especialmente en las sociedades industrializadas, en donde permea mucho el individualismo y los derechos de la persona, que todo eso tiene su lugar, sin duda alguna. Pero aquí viene un punto muy importante. Esas personas tienden a decir, este es mi cuerpo, es mío, y yo hago lo que me dé la gana. Y cuando tú piensas así, de que ese es tu cuerpo, que tú puedes hacer lo que te dé la gana, entonces la filosofía de tu vida va a ser, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque yo no le tengo que dar cuenta a nadie, es mi cuerpo. Y entonces le doy vuelo a la hilacha, como luego dicen, ¿no? Y como lo que quiero, y bebo lo que quiero, y me desvelo, y me trasnocho con mi cuerpo, porque es mío. Entonces yo no tengo que darle cuenta a nadie. Cuando esa es la filosofía que se tiene, por eso vemos con las acciones cómo viven las personas. Pero cuando yo abrazo la filosofía de la Biblia, que Dios quiere que mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo, que mi cuerpo no me pertenece, sino que le pertenece a Dios, entonces, hermano, mi filosofía va a ser la que San Pablo dijo, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hazlo para la honra y gloria de Dios. Entonces yo descubro, hermanos, que yo tengo que comer para producir vida en mi cuerpo y no enfermedades. Que mis hábitos deben tener como propósito que mi cuerpo rinda lo máximo. Saben, hermanos, yo no soy muy fanático del deporte, pero de vez en cuando algunas cosas me gustan y especialmente lo que más me atrae cuando ocurre son las Olimpiadas. Y me atraen, hermanos, porque aprendo muchas lecciones de la vida de algunos de los atletas. Y una de las cosas que me toca el corazón y me lleva a la reflexión casi cada vez que hay alguna Olimpiada, porque a veces menciona la biografía de los que ganan las medallas de oro, es descubrir que muchísimos de estos atletas, con gran sacrificio, ellos procuran cuidar sus cuerpos, de desvelarse, de no usar drogas, de comer los mejores alimentos. Son bien cuidadosos porque cada vez es más difícil ganarse una medalla de oro. Piensen en las carreras de 100 metros, 200, por mencionar eso. Cada vez son más los que corren a una velocidad más rápida. Por lo tanto, el que gana, a veces gana por una décima de segundo, por una naricita, sea penita, se lleva la del oro, porque la competencia es dura. Quiere decir que esas personas tienen que cuidar su organismo y ofrecerle lo mejor a su cuerpo para que rinda lo mejor. Y aquí viene la inspiración que yo recibo de ellos y lo que me lleva a mí a reflexionar, hermanos, en esta noche. ¿Cómo es posible que estas personas estén más dispuestas a cuidar sus cuerpos que nosotros los cristianos que tenemos estos pasajes de la Biblia que dice que Dios quiere que nuestro cuerpo sea una morada del Espíritu Santo, que mi cuerpo le pertenece a Dios? ¿Cómo puede ser posible que gente mundana que lo que está buscando es una medallita y subirse ahí en una plataforma y que canten su himno nacional de su país, ver su banderita y eso le llena de satisfacción y algunos dólares que se gana porque, bueno, se hace famoso, los patrocinadores de marca lo van a usar y eso es todo? Pero en el caso de nosotros, hermanos, si somos fieles mayordomos con este cuerpo mortal que se va a morir, por haber sido un fiel mayordomo, yo voy a recibir un cuerpo inmortal en la mañana de la resurrección. Esa va a ser mi medallita de oro, cuerpo inmortal. Y luego, hermanos, la eternidad como existencia. Entonces eso debería ser una motivación superior a la que experimenta un atleta que no se desvelan, que se acuestan temprano, que se levantan temprano, que hacen ejercicio, buscan los mejores alimentos, evitan drogas, evitan tabaco, evitan alcohol, para que su magnífica maquinaria, que es su organismo, rinda lo máximo en la hora de una prueba. No pueden ellos, hermanos, ser más meticulosos que lo que debiéramos ser nosotros. Porque el apóstol San Pablo dijo, hablando de las competencias de los griegos, ustedes saben que las Olimpiadas comenzaron con los griegos, y ellos a la verdad, por una corona corruptible,
corren en el estadio por una corona corruptible, mas nosotros por una incorruptible. De esta manera corro, hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No vaya a ser que habiendo sido yo heraldo, yo mismo venga a ser reprobado. Así que, hermano, en esta noche, en relación con el tema de la mayordomía del cuerpo del templo, quisiéramos animarnos a pedirle a Dios que nos dé mayor seriedad en entender lo que significa que Dios nos ha dado un cuerpo, hermanos, que cuidar. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hazlo para honra y gloria de Dios. Y un paréntesis nada más para animarles a estudiar este tema maravilloso del cuerpo. Aquí dice que nuestro cuerpo, Dios quiere hacer de él un templo. Hace muchos años, hermanos, cuando estaba en Nueva York, yo me recuerdo el momento, iba manejando de la ciudad de Nueva York hacia afuera de la ciudad donde vivía para allá, para Long Island. Y tuve unas meditaciones que me vinieron a mí a la mente porque me tocaba manejar, pastor, 1 hora de ida y 1 hora de venida. En el cierto momento de ministerio, pues, me tocó recorrer 25 años los diferentes boros de allá. Y había ocasiones que nos tocó pastorear iglesias donde yo tenía que manejar en la mañana, viniendo 1 hora. Y entonces tenía bastante tiempo para pensar, para meditar, reflexionar, orar con Dios. Y yo recuerdo que en una ocasión tuve una reflexión que ahora se la resumo. Me vinieron a la mente los siguientes pensamientos que después ya me dediqué a buscar en la Biblia, Espíritu y Profecía. Hermanos, Dios ha buscado la forma de comunicarse con nosotros los seres humanos de diferentes maneras. Como Él es santo, no lo puede hacer directamente, porque nosotros quedaríamos chamuscados por el pecado, que es lo que ha hecho una separación, como dice ahí, entre Dios y el hombre. Entonces yo descubrí que en la relación de Dios con el hombre, con la raza humana, a lo largo de todos estos años, Dios lo ha hecho y lo va a hacer a través de 7 templos. Y si alguien se interesa, anótelo, yo lo animo para que usted haga su investigación y estudie. El primer templo le vamos a llamar el templo de la omnipresencia de Dios. Templo de la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa eso? Viene una palabra que significa omnipresente. Yo le he llamado así el templo de la omnipresencia de Dios. Es un templo en el que Dios está en todas partes, no es de 4 paredes. ¿Qué base bíblica tengo para decir que existe ese templo de la omnipresencia de Dios? Es el templo en el que adoraron los patriarcas antes de que existiera el segundo templo, que yo lo pongo como número 2, que es el templo del desierto o el tabernáculo del desierto. A ese le llamo el segundo templo, porque el primero es el templo de los patriarcas, que no había un templo, pero adoraban a Dios. Tiene como su base el Salmo 139. Ustedes recuerdan, quizás convenga que lo leamos, el Salmo 139, si ustedes observan, ahí de los versículos 7 al 12 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si habitar en el extremo del mar. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, este templo, yo lo llamo el templo de la omnipresencia de Dios, hermanos. Y es el templo en el que los patriarcas adoraron. Es el templo en el que Jesús le dijo a la mujer, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No es un edificio donde tú vas y te encuentras con Dios allí. Tú estás adorando a Dios en el templo de la omnipresencia de Dios en cualquier parte donde tú estés. Y cuando tú descubres el ser un adorador en el templo de la omnipresencia de Dios, vas a descubrir la verdadera adoración en espíritu y en verdad en cualquier parte. Y ese concepto va a hacer que tu conducta y tu forma de ser sea totalmente diferente a aquel que tiene el concepto que es un concepto pagano, por cierto, de meter a su Dios en 4 paredes, en un edificio, siguiendo una liturgia, cierto día, cierta hora, allí voy y me encuentro con mi Dios. Y sale de ese lugar y cuando sale de ahí eres un diablo afuera. Pero ya cumpliste con venir al edificio de 4 paredes, cierto día, cierta hora. Pero sales y vives una vida como que no estás en la presencia de Dios. Pero cuando eres adorador en el templo de la omnipresencia de Dios,
vas a ser como José, que estaba en Egipto. Y cuando le vino la tentación, una tentación muy fuerte para un joven de la edad que él tenía, con una mujer que era su ama, que tenía poder sobre él, porque él era un esclavo de ella y de su amo, y lo estaba induciendo a pecar. ¿Qué dijo él, hermanos? ¿Cómo pecaría contra Dios? Él sabía que Dios lo estaba viviendo porque José vivía como ante la presencia de Dios. De eso vamos a hablar el sábado en la tarde, los secretos de José para tener prosperidad y éxito. Pero no voy a seguir más adelante eso. Solamente quiero que se den cuenta que ese concepto del templo de la omnipresencia de Dios existe en la Biblia. Es todo un solo tema eso. Vámonos rápidamente al segundo templo. El templo del desierto, el que levantó Moisés en el desierto. Hacerme a un santuario y yo habitaré en medio de ellos. El plan de Dios de establecer un templo físico en el desierto, que le indicó a Moisés, era para que Dios pudiera hacer de eso su morada. Dios a través del templo, del santuario del desierto había de ser su morada. Iba a ser un templo movible, portátil, porque era un símbolo de la presencia de Dios durante todo el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, como así fue. El tercer templo es el templo de Salomón. De cada templo es un solo tema, pero yo no voy a entrar en detalle porque yo quiero entrar ahora al templo, al sexto templo, que es nuestro cuerpo. Entonces, el tercer templo, dijimos, el templo de Salomón. Ese templo, mis hermanos, es el que fue destruido por Nabucodonosor. El tercer templo es en el que se colocó también en el lugar santísimo el arca con las tablas de los 10 mandamientos de Dios escritas por él en tabla de piedra. El tercer templo, el templo de Salomón. Fue destruido por Nabucodonosor y Elena G. de White en el libro Profetas y Reyes dice que cuando Nabucodonosor con sus ejércitos ya venían destruyendo la ciudad de Jerusalén y se acercaban hacia el templo, entonces unos sacerdotes manos santas, dice ella, tomaron el arca para que no cayera en las manos de los paganos de Nabucodonosor o babilonios y la escondieron en una cueva donde ella dice en Profetas y Reyes, donde permanece hasta hoy. Está oculta, escondida, no se sabe dónde, pero quedó oculta. Ahí quedó el arca con los 10 mandamientos y las demás cosas que tenía. Y entonces Nabucodonosor se lo llevó ya. Después regresaron en el año 70, después de 70 años de cautiverio regresan y viene el cuarto templo, que es el templo de Zorobabel, el templo de los días de Esdras, de Nehemías, de Ageo, que ellos hablan acerca de este templo. Ya no tenía la misma gloria y magnificencia que el de Salomón, mucho más sencillo. Y ese templo, que es el cuarto templo, es una reconstrucción. O sea, se vuelve a reconstruir, se vuelve a levantar, es el templo de Salomón, que había sido destruido en el mismo lugar. El cuarto templo es el templo que le llaman de Zorobabel, ¿no? Entonces, hermanos, llegamos al quinto templo en el tiempo de Jesús. Por cierto, este cuarto templo, que se llama de Zorobabel, años después, muchos años después, Herodes lo hizo más grandioso. Es decir, que podríamos decir que el cuarto templo es una combinación de lo que ocurre con Zorobabel y luego con Herodes. Esa es la historia de él hasta llegar al tiempo de Jesús. Y en el tiempo de Jesús, entonces, vamos a encontrarnos con el quinto templo. Hay base bíblica para ver, ahí en el Evangelio de San Juan, voy a darles el pasaje para que ustedes vean cómo ahí está la base bíblica para el quinto templo. Cuando viene Jesús, Jesús se metió en el templo, que le hemos llamado el cuarto, el de Herodes, también se conoce como el templo de Herodes, es ahí donde él iba y predicaba. Pero escuchen lo siguiente, hermanos, ese templo de los días de Jesús no tenía en el lugar santísimo el arca con los 10 mandamientos. Mucha gente no sabe. Mucha gente no sabe que cuando Jesús iba a ese templo, en el lugar santísimo no había arca con los 10 mandamientos. Esa arca quedó oculta ahí. Y lo único que se colocó en el lugar santísimo, dice Elena G. de White, dice otra gente, lo que había ahí era una piedra grande, mis hermanos. Una piedra grande. Y eso es algo interesante, ¿no? Porque Jesús es la piedra que fue desechada por los edificadores. Y es algo interesante que en el lugar santísimo, cuando viene Jesús a ese templo, no está el arca más con los 10 mandamientos. Hay una piedra que simboliza a Jesús. Algo interesante. Pero bueno, ¿cuál es el quinto templo entonces? A través del cual Dios le ha querido hablar al hombre. Vamos por favor al Evangelio de San Juan. Y entonces en el Evangelio de San Juan vamos a encontrar en el capítulo 2,
versículos 19 y 20. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, porque Herodes lo había reedificado en 46 años. Y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces el quinto templo fue la naturaleza humana que tomó Jesús. Y en ese cuerpo que él tomó, ahí estaba Emmanuel, Dios con nosotros, hermano. Que de vez en cuando nos dice Elena G. de White que a través de su cuerpo hubo ciertas situaciones en cierto momento donde transfiguraba la divinidad a través de su humanidad. En algunas ocasiones llegó a transfigurarse como flechazos de la divinidad, salían a través de su humanidad. En algunos acontecimientos se permitió que eso ocurriera. Pero en ese cuerpo humano que él tomó, de raza judía, de su madre, la Virgen María, allí, hermanos, estaba el quinto templo, es decir, la naturaleza humana que Jesús tomó. No es el quinto. Voy a repetir. El primero, el templo de la omnipresencia. El segundo, el santuario del desierto de Moisés. El tercero, el de Salomón. El cuarto es el templo de Zorobabel, que yo lo unifico con la extensión de Herodes. Lleva todo ese periodo, correcto. Es uno nomás que lo vuelve a hacer. Y entonces el quinto es la naturaleza humana de Jesús. Y el sexto es nuestro cuerpo, o ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el séptimo, ¿cuál es, hermanos? ¿Quién se anima a decir quién es el séptimo? Vamos a Apocalipsis, mis hermanos. Ahí en el capítulo 21, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Las mismas palabras que en Éxodo se le dice a Moisés, hacerme un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. El séptimo tabernáculo o templo, hermanos, es el santuario celestial, el que está en el cielo que va a descender aquí en la tierra. Ese es el séptimo templo. Pero ahora, hermanos, los minutos que restan, quisiera con esto enfatizar la importancia que tiene que entendamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermanos. Que Dios quiere morar en nuestro cuerpo, hermanos. Y aquí yo he encontrado varias cosas muy interesantes que por el tiempo voy a tratar de resumir y transmitírselas a ustedes. Miren, hermanos. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿en qué parte estará el lugar santísimo de nuestro cuerpo? El lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios, donde Dios hablaba. El lugar santísimo, ¿verdad? Exactamente. En esta parte, hermanos. Aquí en el cerebro, mis hermanos. No en los brazos, no en los pies. Una persona por un accidente o por nacimiento, como ocurre con algunos, puede nacer o haber perdido en un accidente los 2 brazos y las 2 piernas y quedarse con el puro tronquito, pero todavía poder oír la voz de Dios que le habla. Aquí, ¿sí o no? Puede perder las 2 orejitas aquí, se la cortan, quedarse sin dientes, quedarse sin ojos, pero todavía oír la voz de Dios, porque Dios habla a través de la mente. Y el diablo sabe, hermanos, que la derrota o la victoria de la vida de un ser humano en relación con la salvación está aquí en la mente, hermanos. Aquí es donde se pelea la batalla. Porque de aquí se le da órdenes a la mano y a los pies. Para que ahora las manos y los pies hagan lo que la mente le está ordenando. Y el diablo sabe, hermanos, que es aquí donde se va a pelear la batalla de las decisiones que nosotros tomemos. De oír la voz de Dios, oír la voz del diablo. Y ahora yo tomo mi libre albedrío y entonces decido qué voy a hacer, el bien o el mal. Y ese es el conflicto en que cada ser humano en este planeta Tierra tenemos. Dentro de este cuerpo que Dios desea que sea su morada, el Espíritu Santo morar en nosotros. Y hermanos, yo encontré una cita del Espíritu Profecía que me sacudió hace muchos años. Y la hermana Elena G. de White dice así:
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 120. Conscience is the voice of God. Conscience is the voice of God. La conciencia es la voz de Dios, oída en medio del conflicto de las pasiones humanas. Ahora vas a entender por qué. Vamos a pensar en un joven a manera de ilustración. Tú eres un jovencito adolescente, vas a la escuela y tienes la presión de grupo, ¿no? Que le llaman la presión de grupo. Y tienes tus compañeritos que te están invitando a fumarte por primera vez un carrujo de marihuana, o de tabaco, o de alcohol. O hacer algo malo. Nunca lo has hecho. Y te están invitando a hacerlo, y dentro de ti oyes una voz que te dice no, y sientes una voz que te dice no lo hagas, no lo hagas. Y hay una lucha. Esa voz que te está diciendo que no lo haga es la conciencia, que es la voz de Dios, oída en medio del conflicto de las pasiones humanas. Esa es la voz que a una señorita, cuando un joven la está invitando a que, me ama, bueno, si me ama, muéstramelo. Y el joven quiere que le muestre que lo ama, teniendo relación sexual. Porque muchos jóvenes los usa el diablo para tomar la virginidad de una doncella diciéndole, bueno, si me amas, muéstrame que me amas, y él quiere hacerle creer que la muestra de amor es teniendo relación sexual. En la Biblia, sin estar casado, sin ser esposo. En la Biblia eso es pecado. Y ella tiene una lucha, y oye una voz que le dice, no lo hagas, no lo hagas. Y ahí está el novio empujándola, usando el diablo al novio. Pero esa voz que en su conciencia dice, no lo hagas, es la voz de Dios. Y cada vez que tú sientas la voz de Dios que te dice, no hagas esto o aquello, es la voz de Dios. Si nosotros pudiéramos oír más esa voz, mis hermanos, en el recinto sagrado de nuestra conciencia, aquí del hipotálamo, en esta sección. Conscience is the voice of God. Tenemos un lugar santísimo que cuidar. Ahora, si ustedes observan esta parte del cráneo, aquí donde se pelean las batallas, hay 7 agujeros que influyen aquí adentro para tomar decisiones, hermano. 7 agujeros aquí en esta parte del cráneo, que es donde está el lugar santísimo de este templo que Dios nos ha dado en nuestro cuerpo. Y donde el Espíritu Santo quiere morar. Tenemos los 2 ojos, son 2 agujeros. Tenemos 2 oídos, son 4. Tenemos 2. 6. Y la boca, 7. Y esos 7 agujeros van a parar adentro. Y lo que entran por esos 7 agujeros nutren nuestro cerebro. La música que oímos nos puede afectar en las decisiones, en oír la voz de Dios o en oír la voz del diablo, sí. Lo que yo miro me influye a mí, claro. Eso lo saben la gente que venden anuncios. Por eso es que gastan tantos millones de dólares con anuncios que llamen la atención a los ojos. Lo que yo huelo me afecta a mis pensamientos, sí, para bien o para mal. ¿Qué ocurre en la mañana cuando la doña está preparando un huevito frito allí y nos llega el olor, mis hermanos? Inmediatamente surgen pensamientos. Así que a través del olor nosotros podemos afectar el cerebro. A través del aire contaminado que nosotros respiremos viviendo dentro de las ciudades, afectamos el cerebro, hermano. Eso ya se sabe. El aire que una persona respira, si está contaminado, le va a afectar su cerebro y su capacidad de pensar y por lo tanto de decidir. Y lo que entra por la boca, lo que yo tomo, si tomo cerveza o tomo agua, ¿me va a afectar mi cerebro? Claro. El que toma alcohol afecta a su cerebro. Lo que yo coma, el tipo de alimento que yo ingiera va a afectar mi cerebro. Alguien dijo, somos lo que comemos, indicando que nos afecta. Entonces nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos una solemne responsabilidad, mis hermanos, de cuidarlo. De cuidarlo. Alguien dijo que los jóvenes se gastan la mitad de su vida dañando su cuerpo para después gastarse la otra mitad de su vida tratando de recuperar la salud que dañaron la primera mitad de su vida. Y ya no se recupera muchas veces, mis hermanos. El daño que a veces nuestro cuerpo recibe, a veces ya es irreparable.
Y personas que pudieran haber vivido muchos años y haberlos vivido bien, dañaron su cuerpo. ¿Cuántos jóvenes no hay, hermanos, señoritas, que por el uso de drogas, de alcohol, murieron jóvenes con ese cerebro y ese talento que Dios le ha dado a cada criatura? Porque en cada ser humano, hermano, hay un potencial de hacer cosas increíbles, extraordinarias, mis hermanos. Y cuando esa persona coloca su cuerpo en las manos de Dios, con ese cerebro, Dios puede darle ideas para hacer cosas extraordinarias, mis hermanos. No hay límite. No, como dice el dicho a la gente, no tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo a un lado el yo, deja obrar al Espíritu Santo y vive una vida completamente consagrada para él. No va a haber límite en lo que esa persona haga cuando nosotros ponemos los talentos en las manos de Dios. Así que, hermano, nuestro cuerpo pues es templo del Espíritu Santo. Y tenemos una sección que cuidar, que es esta: lo que yo huela, lo que yo oiga. Así que ya no es asunto de molestar cuando se nos habla de la música, que debemos de cuidar lo que vemos, lo que leemos con nuestros ojos. Es que cualquier imagen que usted observe, la capta el cerebro como una cámara y ya entra acá adentro. Y ahí va a quedar grabada, mis hermanos. Y consciente e inconscientemente, todas esas imágenes que diario estamos viendo nos van a afectar. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros estamos mirando. Hasta el corito de los niños lo dice: cuidadito mis ojitos lo que veis, cuidadito mis ojitos lo que veis, desde el cielo el Señor nos contempla con amor, cuidadito mis ojitos lo que veis, porque me va a afectar, hermanos. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora quisiéramos señalar, hermanos, Dios es el legislador del universo, es el creador, es el rey, pero Él ha regido, si ustedes observan, todo el universo y nuestra galaxia, si nos quedamos en nuestra galaxia, toda está regida por leyes, mis hermanos. Usted ve el sol que está colgando ahí sobre nada, y la tierra sobre nada, y la luna sobre nada, aparentemente sobre nada. Pero hay fuerzas invisibles que el Creador ha colocado en el sol, en la luna, en los astros como en la tierra, que las sostienen ahí en el aire, pero nosotros no las miramos. Así como por muchos años nosotros no conocíamos las ondas electromagnéticas del sonido o las ondas electromagnéticas del celular, que ahora podemos ver la figura, imagínense, ahora ya nos acostumbramos nosotros. Yo estoy hablando aquí y en la China me pueden estar viendo también al mismo tiempo. Es un milagro. Lo que ha hecho el hombre es descubrir las ondas, y a través de las ondas ha logrado materializar los colores, las figuras. Y eso es algo pálido e insignificante con lo que hay de misterios, hermanos, de las leyes que rigen a este universo, mis hermanos. Entonces Dios ha regido todo con leyes. Fíjense, por ejemplo, el sol, hermanos. Si el sol no estuviera exactamente en la distancia que el Creador la colocó y estuviera un poco más retirado, nos estaríamos congelando, hermano. Nos estaríamos congelando, porque acuérdense que cuando el sol está más lejos es cuando hace más frío. Y si estuviera más cerca de lo que se acerca, hermano, nos achicharraba. Porque fíjense lo que pasa en el verano, que es cuando se acerca el sol y cuando no viene el calorón. Ahora imagínense que se arrimara más, nos derretiríamos. Quiere decir que Dios lo colocó en la distancia apropiada y con los movimientos apropiados también. La Tierra, ustedes saben que gira sobre su propio eje a cierta velocidad. Si fuera la velocidad o más lenta o más fuerte, iba a crearnos un caos aquí en la Tierra, mis hermanos. Podíamos salir volando con carros y casas y de todo. Dios colocó exactamente la velocidad apropiada. Todo está regido por leyes, mis hermanos. La tierra, la lluvia, el mar, no es casualidad, hay leyes que rigen, mis hermanos. Hay tiempo y fechas y lugares para sembrar. La ley de la siembra y la cosecha, la semilla, el grano, todo está regido por leyes. Los animales se rigen por leyes, mis hermanos. Tienen sus fechas de reproducción. Usted ve esos documentales de las tortuguitas que vienen regresando en cierta fecha en relación con la luna. Y llegan a ciertas playas donde ellos ya saben, sus instintos los guían o Dios los dirige. Y ahí llegan y exactamente en el momento apropiado sueltan sus huevitos y las tapan. Y luego viene la marea para regresarse rápido de nuevo. Tienen su momento. Los salmones, los documentales de salmones son extraordinarias las leyes que nos
que nos muestran que existe en la vida de ellos. Y hermanos, nuestro cuerpo del ser humano está regido por leyes. La única diferencia es que el ser humano, Dios le ha dado libertad para violar sus leyes, a diferencia de los animales. Usted agarra un caballo que esté muriéndose de sed y póngale una cubeta de cerveza a un lado para ver si toma y con eso sacia la sed. Se muere de sed, pero no va a agarrar la cerveza, ¿no? O póngale Coca-Cola ahí, lo huele y no. Usted agarre un león y está muriéndose de hambre y aviéntele paja y lechuga y zanahoria a ver si come. Se muere de hambre, pero no agarra lechuga ni nada. Él está acostumbrado a comer carne, esa es la ley que lo rige. Agarre un borreguito o una vaca con hambre, póngale un filete, un piernil de pollo, un pedazo de pescado y déjele correr los días y anda con hambre y ahí póngale más carne, no se la va a comer, porque esa no es la ley que rige a su ley de su alimentación. Pero en cambio al ser humano le puede meter al estómago Coca-Cola, alcohol, tabaco, de todo, mis hermanos. Le mete a gente que come rata y que come murciélago. Ustedes saben, porque ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta de lo que el ser le meten de todo, mis hermanos. Hemos abusado de nuestro cuerpo. Y Dios nos deja porque nos ha dado libre albedrío. Somos seres inteligentes que tenemos que decidir qué vamos a hacer con este cuerpo. Si pues coméis o bebéis, o hacéis cualquier cosa, hazlo para la honra y gloria de Dios. Pero nuestro cuerpo está regido por leyes, mis hermanos. Todos nosotros tenemos un carro. Y los carros tienen motores que hay que echarle el aceite apropiado. ¿Verdad? El Pensoil o la marca que sea, pero debe ser un aceite apropiado. Ahora bien, yo me puedo hacer interesante y decir, bueno, yo no le voy a poner ni Pensoil, ni el Valvoline, o cualquier otra marca, o el Quadro, o el State. Yo le voy a poner aceite de oliva al motorcito de mi carro. O Mazola. Y a mí se me ocurre meterle Mazola y aceite de oliva. Bueno, el motor va a andar. Tenga por seguridad que va a andar, pero no va a durar igual si yo no le pongo el motor que corresponde, el aceite al motor que corresponde. Y lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Y digo esto porque algunas personas dicen, no, yo he fumado desde los 15 años de edad y mire, ya tengo tantos años. Hay personas que heredaron de sus ancestros un cuerpo fuerte. Y si fumando han logrado vivir la cantidad de años que viven, ¿qué sería si no hubieran fumado? Pues obvio que mucho mejor. Pero además no solamente cuestión de longevidad, no es cuestión de número de años. También es asunto de calidad de vida, pero todavía más es asunto de tener un cerebro capaz de conectarse con Dios, porque ese es el asunto. A través del cerebro Dios nos quiere hablar, a través de su palabra, para captar la verdad de la salvación, que es la esencia de nuestra estadía aquí en esta tierra. Llegar a conocer a Dios, entregarle nuestra vida, y el día que muramos con esa decisión que hemos tomado de hacer de Él nuestro Padre, hermanos. Para que cuando venga Jesús podamos resucitar. Es decir, mi capacidad de decidir por lo correcto es afectado por el estilo de vida que yo llevo. Y hermanos, estamos viviendo una época donde muchas leyes de la salud estamos violando, hermanos. Estamos violando. Y el diablo sabe cómo nos va llevando. De a poquito vamos a ilustrar 2, 3 ejemplos. Por ejemplo, el ejercicio, hermanos. El ejercicio. Usted se sienta en un carro, ya ni tiene que mover, usted nomás aplasta un botón y el asientito solito se va acomodando. Antes había que estar ahí moviendo la palanca, aunque sea con la mano, usted está haciendo ejercicio. Ya ni eso, mis hermanos. Para todo hay aparatos. El molcajete, ya no hay que estar ahí batallando o con la ropa lavando, ¿no? Ahora ya hay lavadora y secadora. Para todo hay máquina, entonces nos vamos volviendo inútiles. No hacemos ejercicio y ni siquiera se nos ocurre buscar algo alternativo, porque a fin de cuentas no vamos a retroceder 200 años atrás, pero a lo menos buscar alternativas para que nuestro cuerpo esté en actividad. Hagamos, haya circulación de la sangre. Y cuando usted se pone a estudiar el beneficio del ejercicio, nos ayuda en muchísimas cosas. Oxigena el cerebro, ayuda a la digestión, la circulación de la sangre, y al circular la sangre, al oxigenar el cerebro, usted se va a ahorrar muchísimas enfermedades que de lo contrario vienen. Una persona que se la pasa sentada, botagada y viendo un montón de televisión o ahora con los celulares, horas y horas, mis hermanos, va a morir más rápido, hermano. Se va a crear más enfermedades. Así que el ejercicio es importante.
¿sí? Tomar agua suficiente también, dormir, el descanso. Hay varios aspectos de la salud que debemos. Yo en los pocos minutos lo único que deseo, pastor, es animarnos, a interesarnos, a buscar la forma de cuidar mejor a este cuerpo y sacar el mejor provecho. Repito, no solamente para vivir un poco de más tiempo, eso tiene su objetivo, por supuesto, pero no es lo principal. Hay que hacerlo. Lo principal es tener una mente despejada, una mente que pueda captar las verdades gloriosas de Dios y además tener la fuerza de voluntad para escoger lo correcto, los caminos de Dios. Hermanos, el pecado entró por la boca. Cuando Eva comió lo prohibido, ahí comenzó el pecado, mis hermanos. Y luego va con Adán y le comparte la fruta prohibida y Adán también se lo vuelve. Lo mete en la boca y ahí comenzó el pecado. Por eso Jesús tuvo un ayuno de 40 días y 40 noches, mis hermanos. Porque el pecado comenzó por la boca, la alimentación. Y Jesús vino a pelear aquí la batalla del hombre. Y hermanos, nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé una victoria sobre el apetito. Tenemos que aprender a comer para vivir y no vivir para comer. Tenemos que pedirle, Señor, yo necesito que me cambies mis papilas gustativas, porque la mayoría de nosotros, hermanos, nos guiamos por lo que nos gusta, aunque nos haga daño, y no tenemos el suficiente dominio propio para decirle, no, eso ya no. Yo tuve que pelear mis batallas, mis hermanos, para cambiar mi dieta de alimento y de buen mexicano que yo era, hermano. No se cree que fue fácil, fue una pelea fuerte. Y Dios me ayudó a pelearla, mis hermanos. Dios me ayudó a pelearla. Y una de las cosas que me ayudó a mí es que yo meditaba y entonces yo empecé a descubrir que la lengua era una tirana, un órgano tirano. Cuando yo comía algo que era bueno, doña Lengua me decía inmediatamente, no, como un niñito, no lo quelo, no. Aunque la razón me decía, pero eso es bueno, vamos a poner la espinaca. La razón decía, la espinaca es buena, pero yo no estoy acostumbrado a espinaca. Lo come y la lengua no lo quiere. Entonces yo descubrí ese jueguito que la lengua quería dictar lo que yo le metiera al estómago. Pero la razón me decía, esto es bueno, no está podrido, le va a hacer bien a tu cuerpo, tiene hierro, tiene esto, tiene el otro, cómelo. Pero la lengua decía no, porque la lengua se había acostumbrado a decir no a ciertas comidas. Y lo segundo que descubrí es que después que yo masticaba un alimento, tan pronto bajaba de aquí para acá, ya no sabía nada. Solamente en la área de la boca. Aquí donde está la lengua. Ahí donde a mí me sabía el alimento. Y donde me protestaba y donde estaba la guerra. De que si sí o que si no. Pero ya una vez, si yo comía algo que no me gustaba, lo metía para adentro, y ya cuando bajaba acá, pues ya no había problema. Ahí iba el hierro, el fósforo, el calcio, lo que fuera, y ahora iba a nutrir órganos que necesitan esos nutrientes. Pero los órganos de adentro no son como la lengua. No nos protestan como la lengua inmediatamente protesta. El hígado no va a protestar ni el vaso como protesta la lengua. Pero el día que proteste, ya hay una enfermedad. El día que ya un órgano que hemos descuidado con ciertos nutrientes para atenderlo, lo descuidamos, ahora ya tenemos un cáncer o ya tenemos esta enfermedad o lo otro, y ahora sí empezamos con pastillitas para reemplazar lo que con el alimento debiéramos haberle estado metiendo al cuerpo, hermano. Entonces, cuando yo descubrí ese juego, dije, no, Señor, a mí la lengua no me va a regir lo que la razón me dicte que debo de comer. Y Dios permitió, hermanos, yo no estoy diciendo que usted haga lo mismo, yo voy a decir mi experiencia. Dios permitió por una necesidad espiritual que en un momento dado de mi vida, hermano, yo tuve. En el año 1972, después de haber tenido un encuentro con mi Dios, que cambió el rumbo de mi vida, dejé mi carrera físico-matemático para aceptar el llamado de Él para ser pastor, lo que yo no quería. Y tenía en la mente tampoco. Pero no fui rebelde al llamado de Dios. Y cuando yo llegué a Montemorelos, hermano, yo llegué con una hambre, pastor de Dios, con una necesidad de buscar a Dios. Y en la primera Semana Santa de ese año del 72, porque yo llegué el 6 de enero del 72 y en el mes de marzo caía la Semana Santa, yo sentí una necesidad de buscar a Dios tan intensa que yo conseguí un permiso para irme 7 días al campo, a la montaña, a solas con Dios. Y sentí la necesidad sin que nadie me dijera a mí nada, hermano, de ayunar solamente con agua
Y ahí había unos arbolitos de naranjas, así que agarraba naranjas, pero la naranja es casi pura agua. Y por 7 días, hermano, yo estuve en la montaña, me llevé mi Biblia, mi himnario, y me llevé 4 libros, cristocéntricos todo, porque yo lo que quería era Cristo, Cristo, llenarme de Cristo. Camino a Cristo, discurso maestro de Jesucristo, palabra de vida del gran maestro, y decía a toda la gente. Esos 4 libros, mi Biblia y mi himnario. Y me fui por 7 días a buscar a mi Dios, hermanos. Y sin darme cuenta, hermanos, ese ayuno de 7 días cambió mis papilas gustativas. Y a mí me tomó tiempo darme cuenta que ese ayuno preparó mis papilas gustativas para un cambio de alimentación, aunque yo no fui buscando el cambio de alimentación, yo fui por necesidad espiritual, pero el otro vino por añadidura, hermanos. Y de ahí descubrí que aunque sea ayunos cortos de una persona, de un día, máximo tal vez 3 días, con agua, por supuesto, después de esos días de ayuno, usted coma un alimento que es bueno, pero que su lengua no lo quiere comer, y cómalo y produzca cambios en su alimentación. Y pídale a Dios ayuda de fuerza, de voluntad, porque esto es un pleito que tenemos que pelearnos, que tiene que ver con fuerza de voluntad, mis hermanos. Pero se logra. Cambiar nuestras dietas. El ideal de Dios es que seamos vegetarianos, ¿no? Y ese es el ideal, pero usted puede irse encaminando poco a poco, lacto vegetariano, ahora están los famosos veganos, a veces no se puede todo, haga lo mejor que pueda, pero vaya acercándose, buscando lo máximo, con la ayuda del Señor, hermanos. Con el ejercicio, lo mismo, con dormir sus horas, tener su reposo, su descanso, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios nos quiere hablar a través de la conciencia, mis hermanos. No podemos seguir con hábitos que el diablo sabe que nos hacen daño, mis hermanos. Y es muy triste ver personas que podrían vivir muchos años, hermanos, dañando su organismo. Yo quiero finalizar, hermanos, mencionando un par de cosas. Jesús fue el gran médico divino que, si ustedes recuerdan, cuando él estuvo aquí en la tierra, hizo muchos milagros con personas que padecían diferentes enfermedades. Pero varias veces, cuando vinieron enfermos, especialmente hay un caso de un paralítico, que sus amigos lo trajeron, abrieron el techo y lo bajaron, estaba Jesús predicando y bajó por el techo. Y él estaba paralítico y sus amigos lo habían traído para que lo sanara de su parálisis. Y Jesús no le dijo, viendo la fe de ellos, bueno, levántate y anda, abandona tu parálisis y ya que caminara. No. Jesús lo que le dijo, tus pecados te son perdonados. Y en varias ocasiones Jesús mostró la relación que hay entre el pecado y la enfermedad, mis hermanos. El pecado muchas veces está produciendo enfermedades que nosotros tenemos, hermanos, y que pueden desaparecer en el momento en que nosotros decidimos confesar esos pecados, hermanos. Arreglar nuestras cuentas con el Señor. En pocas palabras, la confesión del pecado no solamente va a traer el perdón del pecado en sí en su relación con Dios, pero la confesión del pecado y el experimentar el perdón de mis pecados por medio de mi Padre Celestial va a traer también salud física a mi cuerpo, mis hermanos. Yo recuerdo haber leído en unas selecciones la historia de un médico, salió en unas selecciones que por ahí recorté y lo tendré en alguno de mis archivos, de un médico que estaba atendiendo a un enfermo. Salió en las revistas selecciones de Diets. Y este médico le había mandado a hacer exámenes a este caballero de todos lados, pastor, y no le encontraban nada, absolutamente, nada. Los músculos, nervios, la sangre, todo estaba bien. El hombre enfermo y enfermo y enfermo. Pero este médico, eso ocurrió aquí en Estados Unidos, era un médico cristiano que creía en Dios. Después de mucho análisis y ver que él no tenía nada, finalmente el médico, como era cristiano, se sentó con su paciente y le dijo, mire, si usted no me dice lo que pesa sobre su conciencia, no voy a poder hacer nada porque los exámenes dicen que está todo bien. Parece que este médico captó, después de hacer los exámenes, dijo, este hombre no tiene nada físico, quiere decir que aquí hay un problema más bien de índole, ¿qué cosa? Espiritual. Por eso le dijo, si usted no me dice qué es lo que pesa sobre su conciencia, yo no voy a poder hacer nada. Y entonces el hombre le abrió el corazón al médico y le confesó algo. Le dijo, bueno, mire, yo tengo algo que pesa en mi conciencia y me ha estado lastimando por años. Mi papá, cuando él vivía, somos 2 hermanos, yo y un hermano mío que vivía en el extranjero.
Y mi papá, como mi hermano vivía en el extranjero, me colocó a mí como el responsable de las propiedades de él. Y él ya estaba anciano, ya grande. Y estando mi hermano en el extranjero, mi papá murió. Y entonces yo me las arreglé como mi hermano estaba en el extranjero para que todo quedara a nombre mío, como que a mí me dejó mi papá todo. En pocas palabras, le robó una parte de lo que le correspondía a su hermano. Y dice, yo nunca le dije eso a mi hermano. Yo acomodé el testamento para quedarme con todo, pero eso me carcomió en la conciencia y me ha estado mordiendo y mordiendo. Entonces el doctor le dijo, bueno, si tú quieres sanar, no te queda otra que decirle la verdad a tu hermano. Y lo animó, le dijo, escribe una carta. Y el paciente decidió hacerlo. Escribió una carta donde su hermano le decía la verdad. Y cuenta ahí la revista Selecciones que cuando terminó de escribir la carta y la puso en el sobre, el mismo doctor acompañó ahí en el hospital al enfermo a llevar la carta en el buzón del hospital con la estampilla. Y cuando la carta entró en el buzón, para que de ahí ya después vinieran los del correo y se la llevaran, este hombre, hermano, cuando la carta cayó en el buzón, comenzó a llorar como un niño y sintió un alivio y se sanó, hermanos. Y yo he conocido varias personas, hermanos, que a través de la confesión de sus pecados han sido sanos. Y la Biblia en Santiago capítulo 5, ustedes pueden leer ahí cuando habla del ungimiento de los enfermos. Y ahí habla de la importancia de la confesión. El ungimiento de los enfermos es una práctica que acostumbraban los primeros cristianos, pero que todavía hoy en día podemos echar mano de ella también, hermanos. Hay enfermedades que se conocen como enfermedades psicosomáticas, del psique, del espíritu, afectando al soma, o sea, al cuerpo, ¿sí? Voy a cerrar con una historia solamente para ilustrar, hermanos, el poder que tiene el pecado sobre muchas de nuestras enfermedades. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios quiere sanarlo y quizás como parte de ese saneamiento nosotros, más que estar apurado en ir a ver qué droga voy a tomar y qué inyección me van a dar, debiera examinar mi vida espiritual. ¿Qué cosas yo tengo ahí acumuladas? ¿Qué cosas están dañadas? ¿Qué yo he hecho mal? Este tema, me acuerdo una vez yo lo di en Roma, Italia, hermanos. Y había una hermana ahí que escuchó. Cuando yo terminé de salir, pidió hablar conmigo. Y ella venía padeciendo una enfermedad y yo la hice reflexionar y me dijo, pastor, mire, yo creo que yo tengo un problema. Yo tengo años de una enfermedad que no me sana, pero hay algo que a mí me ha estado carcomiendo. Y era de un país de Sudamérica, dice. Yo tenía un hermano mío que manejaba un camión. Y él se descuidó, dije, y había una persona que tenía que subir el camión y él aceleró el camión, me dijo, y con la llanta le pisó los pies y lo atropelló y ese hombre perdió los pies, me dijo. Y entonces eso fue a corte, me dijo, y como yo había estado ahí, yo mentí en la corte y yo dije que el hombre, él era el que se había metido, no que mi hermano había arrancado el carro antes de tiempo, pero era una mentira, pastor. Lo hice para salvar del problema a mi hermano, pero a mí me estuvo carcomiendo eso todo el tiempo. Y ella se sentía mal, mis hermanos. Yo le dije, hermana, usted quiere arreglar su problema con Dios, reconozca que hizo mal y cuando vaya a su país, diga la verdad, hermana, diga la verdad. No hay otra alternativa, mis hermanos. Y Dios va a pelear su pleito. Le dije, confía en el Señor. Cierro con esta historia, mis. Ocurrió en los días de Elena G. de White. Observen ustedes, no estoy diciendo que todas las enfermedades, pero algunas pueden ser que sean de orden psicosomático, de orden de pecado que estamos acariciando. Cada uno examinémonos, cada uno llevemos nuestro caso a Dios. Miren el caso este. Elena G. de White dice, uno que pidió que se orara por su curación. Conducción del niño, página 423. Mi esposo, dice Elena G. de White, y yo, una vez asistimos a una reunión donde se despertó nuestra simpatía por un hermano que estaba gravemente afectado de tisis. Era pálido y demacrado. Pidió las oraciones del pueblo de Dios. Dijo que su familia estaba enferma y que había perdido a un hijo. Habló con sentimiento de su duelo. Dijo que había estado esperando durante algún tiempo ver a los hermanos White. Había creído que si oraban por él, sería sanado. Después de que terminó la reunión, los hermanos nos llamaron la atención a este caso. Dijeron que la iglesia los estaba ayudando, que su esposa estaba enferma y su hijo había muerto. Los hermanos se habían reunido en su hogar y se habían unido en oración por la familia afligida. Estábamos muy cansados, dice la hermana White,
y teníamos la carga del trabajo sobre nosotros durante la reunión y queríamos que se nos excusara. Entonces Elena G. de White escribió lo siguiente: yo había resuelto no ocuparme en oración por nadie a menos que el Espíritu del Señor se manifestara en el asunto. Esa noche, dice Elena G. de White, nos postramos en oración y presentamos su caso, el de este caballero, delante del Señor. Suplicamos para que pudiéramos saber la voluntad de Dios acerca de él. Todo lo que deseábamos era que Dios pudiera ser glorificado. ¿Quería el Señor que oráramos por este hombre afligido? Dejamos la carga con el Señor y nos retiramos a descansar. El caso de este hombre fue presentado claramente en un sueño. Su proceder desde su niñez en adelante me fue mostrado, y que si orábamos el Señor no nos oiría, pues él mantenía la iniquidad en su corazón. A la mañana siguiente, el hombre vino para que oráramos por él. Lo llevamos aparte, o sea, la hermana White con su esposo, y le dijimos que lo sentíamos, pero estábamos obligados a rehusar su pedido. Le conté mi sueño, que él reconoció como verdadero. Había practicado la masturbación desde su mocedad y la había continuado practicando durante su vida matrimonial, pero dijo que trataría de apartarse de ella. Este hombre tenía un hábito inveterado que vencer. Ya estaba en la edad madura de su vida. Sus principios morales estaban tan débiles que cuando entró en conflicto con esa complacencia inveterada, fueron vencidos. He aquí un hombre que se degradaba diariamente y sin embargo se atrevía a ir a la presencia de Dios y pedir que le aumentara la fuerza que él había malgastado vilmente, y que si se le concedía, la usaría en su concupiscencia. ¿Qué tolerancia tiene Dios? Si él tratara a los hombres de acuerdo con las corruptas sendas de ellos, ¿quién podría vivir ante su vista? ¿Qué hubiera sucedido si hubiéramos sido menos precavidos, si hubiéramos presentado el caso de este hombre delante de Dios mientras practicaba la iniquidad? ¿Nos habría oído el Señor? ¿Habría contestado? Y dice ella: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Este no es un caso solitario. Aún la relación matrimonial no fue suficiente para preservar a este hombre de los hábitos corruptos de su juventud. Ojalá pudiera yo ser convencida de que son raros los casos como el que he presentado, pero sé que son frecuentes. Hermanos, Dios quiere que nosotros hagamos de nuestro cuerpo una morada del Espíritu Santo, pero tenemos que tomar en serio. La palabra de Dios dice que el que destruyera este cuerpo, Dios le destruirá a él en el día del juicio. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hazlo para la honra y la gloria del Señor. Te invito a inclinar el rostro. Yo quisiera tener una oración muy especial, hermanos, por esta área de la salud. Padre querido, te hemos fallado en muchas formas y te pedimos perdón en esta noche. Aquí cada uno debe examinar su propia vida. No estamos para ser juez de nadie. Cada uno, Señor, tiene que tener una directa relación contigo y preguntarte a ti por su propio caso. Señor, ¿en qué áreas de nuestro cuerpo hemos sido descuidados de las leyes de la salud, de la alimentación, de la vivir, del descanso, del ejercicio? ¿Qué hábitos dañinos hemos introducido en nuestro diario vivir que están afectando nuestro cuerpo? Y si hay pecados que no hemos confesado, que no hemos abandonado, ayúdanos a dar el paso de la confesión y del verdadero arrepentimiento. Queremos que nuestro cuerpo sea morada del Espíritu Santo. Queremos oír tu voz. Queremos tener fuerza de voluntad para decirle no al pecado. Y ayúdanos a pelear en el poderoso nombre de Jesús esta batalla, como Jesús la peleó en el desierto. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.